Muy bien, hermanos, hermanas, que Dios les bendiga. Gracias a los hermanos de México, nuestro hermano Israel de Michoacán, nuestra hermana Doris de ahí de Guadalajara, Jalisco. Gracias por estar con nuestro hermano Manuel y a los demás hermanos que se irán conectando por la voluntad de ellos y luego por la voluntad de nuestro Dios. Bueno, seguimos en el estudio de la primera de Pedro. Ya vamos a ir culminando esta carta de Pedro y vamos a ver esta noche la exhortación de Pedro unos a otros. La he titulado de esa manera, ya que es una exhortación que se nos presenta en estos versículos del capítulo 5 del verso 5 al 9 y dice: igualmente, jóvenes, está sujetos unos a otros, está sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Titulé esta noche este tema, la exhortación de Pedro unos a otros, porque en este último capítulo, Pedro, concluyendo una serie de exhortaciones, nos enseña cómo vivimos, como vimos en nuestro tema anterior. Pedro dirigió sus palabras hacia los ancianos en primera de Pedro 5 del 1 al 4. Ahora Pedro dirige su atención en primera de Pedro 5 del 5 al 9 hacia los jóvenes, aunque la exhortación también es explicada a todo cristiano. Por eso es que él he titulado la exhortación de Pedro unos a otros, porque sí es una exhortación del Pedro, primero a los ancianos, luego a los jóvenes y luego a todo en general, los cristianos. La esencia de sus palabras refleja el tema previamente mencionado en su epístola, pero por el valor de la repetición, él se las recuerda. Y dice en segunda de Pedro 1, 12 al 15: por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, el tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida
vosotros podáis sentar en todo momento, tener memoria de estas cosas. Entonces Pedro insiste y refleja ahí temas previamente mencionados en su epístola. Y él habla del valor, hermanos, el valor de la repetición en las enseñanzas neotestamentarias, particularmente el procurar con diligencia, con prontitud, con ligereza, con esmero, dedicación a estas cosas, tener memoria de ellas, mis amados hermanos. La primera exhortación a los jóvenes es la misma que hemos visto a lo largo de la epístola. Bueno, dirá usted, ¿cuál será? Sumisos unos a otros. Pedro ya había mandado la sumisión. Recordemos que a los cristianos en general, Pedro dice que deben de someterse a las autoridades. Primera de Pedro 2, 13 al 14, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Entonces nosotros como cristianos debemos someternos a las autoridades superiores. A los cristianos siervos, someterse a sus amos. 1 Pedro 2:18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. A las esposas cristianas someterse a sus maridos. 1 Pedro 3:1. Asimismo vosotras mujeres está sujetos a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. A veces es triste decirlo, pero hay hermanas que tienen maridos difíciles de soportar, pero ellas deben de sujetarse a sus maridos con tal de que ellos no le impidan el profesar su fe en Cristo. Y deben de ganar a sus esposos sin palabra. En otra palabra, por su conducta, por su ejemplo. A veces, tristemente, podemos decir que hay hermanas que son cristianas y quieren ganar al marido, que probablemente también es cristiano y tiene una conducta no muy buena delante de Dios, y quieren ganarlo con textos bíblicos, con insistencia con las cosas del Señor, palabra bíblica, palabra, pero su conducta, su ejemplo, sus frutos, pues no ayudan en nada. Pero estamos viendo que las esposas cristianas deben de someterse a los maridos. Ahora manda la sumisión a los jóvenes cristianos. ¿Someterse a quiénes? A los ancianos. 1 Pedro 5:5, esta es nuestra temática. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, todos revestidos de humildad, porque la razón, Dios resiste a los soberbios,
y da gracia a los humildes. Para que pueda existir una congregación de cristianos fieles, debe de existir la sumisión unos a otros. Debe de existir la humildad, sobre todo, porque Dios, hermano, hermana, resiste a los soberbios, a los altaneros, a los arrogantes, a los prepotentes. Resiste a este tipo de personas, pero da gracias a los humildes. Una referencia a los ancianos descrito en Primera de Pedro 5 del 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pero también se refiere a los cristianos más viejos, o sea, a los cristianos de edad. A nosotros, pues, ya no estamos tan jóvenes, pero los jóvenes deben de sujetarse a los ancianos. Si en la iglesia local hay ancianos de oficio, que son los mismos pastores y los mismos obispos, entonces los jóvenes deben de sujetarse. Y también nosotros, los hermanos ya de edad, debemos sujetarnos a los ancianos de la iglesia. Es algo, hermanos, que nos enseña la Escritura. A los cristianos en general, Dios nos dice que nos sometamos unos a otros en el temor a Dios. En el 5:5 de Pedro, igualmente jóvenes, está sujetos a los ancianos, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Hermanos, hay temor de Dios, hay respeto a Dios, hay fidelidad a Dios, hay lealtad a Dios. Habrá sumisión, unos para con otros en la iglesia. Definiendo la palabra sumisión, esta palabra viene del griego hupo taxo. Este verbo es una voz media y significa someterse u obedecer a alguien voluntariamente, o sea, ponerse a la disposición de otros, o humillarse, estar sumisos en obediencia. Entonces nosotros, siendo miembros de una iglesia, no hay ancianos en la iglesia, no hay pastores, no hay obispos. Debemos sujetarnos, someternos unos a otros voluntariamente, obedecer voluntariamente lo que Dios pide de nosotros. Ponernos, hermanos, en una disposición de humildad, de sumisión, de obediencia, no de arrogancia, no de altanería, no de fanfarrón, no de llevar la contraria. No, todos sumisos en humildad,
al servicio de Dios. Si hay ancianos, debe de existir la sumisión. Si no hay ancianos, también debe de existir la sumisión, unos para con otros. Las hermanas deben de estar en sujeción. Nosotros como hermanos ya de edad, los más jóvenes, sumisos unos a otros. Yo me voy a sujetar a, a este hermano que es más joven que yo. Sí, la Biblia lo dice. ¿Qué me va a enseñar este hermano más joven que yo? Bueno, la Biblia dice que hay que someternos unos a otros en humildad u obedecer voluntariamente en una disposición de humildad y de obediencia. Pudiera sacar otros ejemplos en este punto, pero a menudo se usa esta palabra en una voz media, lo que implica una acción de reflexiva, es decir, uno mismo decide someterse y no es solo de ser sometido por otro. Por ejemplo, en este estudio, yo me someto a la voluntad de mi Dios, a mi acuerdo, a mi compromiso, a mi palabra que he dado a Dios. Me someto al tiempo de ustedes y ustedes se someten al tiempo mío. Son sumisión unos a otros, respeto, humildad, obediencia unos a otros. No una mala disposición, no una mala voluntad, sino una sumisión en obediencia. Hay que tener mucho ojo en esto. Ah, esta palabra es un término único para describir cómo debe estar en sumisión, o sea, revestirse de humildad. Esta palabra se refiere a la vestimenta exterior usada por siervos o esclavos, indicando que la sumisión es una vestimenta de servicio humilde activo. Entonces nosotros debemos vestirnos de humildad. Y esto requiere que usted y yo vamos a estar un servicio humilde el uno al otro, de una manera activa. Especialmente aquí habla a los jóvenes, a los menos experimentados, para que se sujeten a los hermanos que son los pastores, los ancianos, los obispos, pero aún también a los hermanos ya de edad que no llevan este oficio de ancianos, pastores, obispos. Un consejo de un hermano anciano de edad con respeto a los jóvenes y los jóvenes con respeto a los hermanos de edad, una sumisión unos a otros. Sugiere un principio de sumisión mutua basada, mis amados hermanos, en la humildad. También para los griegos se consideraba un término militar que significa ordenar las divisiones de las tropas de un modo militar bajo un orden de un líder. Entonces nosotros tenemos a un líder, a Cristo, todos sumisos unos a otros a Él, en obediencia. El Señor pone en la iglesia un gobierno, en la iglesia local, todos sumisos unos a otros a ese gobierno, porque es la voluntad de nuestro Dios. La sumisión constituye en gran medida a preservar la unidad, a preservar la paz en la iglesia local. Muchas veces no hay unidad, muchas veces no hay paz en la iglesia local cuando no hay paz porque no todos
queremos humillarnos en sumisión voluntaria unos a otros. Y a veces por eso no hay paz, no hay unidad. Por eso a veces hay tantos desacuerdos en la iglesia local, porque hay este tipo de hermanos que no se han vestidos, no se han revestido de la humildad. La verdadera sumisión solo se logra obedeciendo la siguiente exhortación. Mi amado hermano, revistámonos de humildad. 1 Pedro 5:5, igualmente jóvenes, está sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Definiendo entonces la humildad, significa la humillación de mente, hermano. La humilde opinión de sí mismo, la modestia. Esta palabra, humildad, se refiere a tener una mente humilde, hermano, no pensando más alto de uno mismo, de lo que se debe, reconociendo la verdadera posición ante Dios. Es la misma exhortación de Pedro cuando Pedro nos dice, ahí Pablo, cuando Pablo nos dice ahí en Romanos 12, no teniendo un alto concepto de sí, como el que debe de tener, sino que piense con cordura, con la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengan más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Yo no debo tener un alto concepto de mí mismo, hermanos, pero sí debo de tener a mi hermano, ¿sí? En mucha estima, en mucho valor, ¿verdad? Porque la Biblia lo enseña. Debo de poner a mi hermano en mucho valor. Pero la gramática griega en este pasaje exige una conciencia de ser humilde, que se traduce en acciones, prácticas de servicio, sumisión voluntaria dentro de la iglesia local basada en la humildad de Cristo. Es una cualidad sumamente importante que constituye la mente de Cristo. Filipenses 2, verso 3 al 8, nada. Y hermano, nada es nada. Nada de lo que hagamos lo debemos de hacer por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad. Ahí está, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Vea, yo los estimo como superiores que a mí mismo. Por eso me esfuerzo a estar con ustedes en esta noche, en esta plataforma. Y los que están aquí hoy, esta noche, me ven a mí como superiores que a ellos mismos. Esto es un asunto de ser recíproco. Y lamentablemente esto no se ve mucho
en la hermandad, pero debemos de vernos como superiores los unos a los otros. Y yo creo que así no habrán contienda, no habrán disensiones, existirá la paz, existirá la humildad y no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ahí está el principio, hermanos. Y este principio está basado en la mente de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Esta es la mente del Señor. Esto debe existir en nosotros. La necesidad de la humildad. No solo para preservar la paz y la unidad en nuestras relaciones en la iglesia local, sino también para preservar una relación apropiada con Dios. A veces en el matrimonio, hermanos, que tenemos tantos años de ser marido y mujer, no existe esta mentalidad, la mente de Cristo. Porque a veces existen dentro de los matrimonios, no hay unidad, no hay paz. No ve el esposo a la esposa como superior que a él mismo y viceversa, la esposa al esposo, el esposo a la esposa, etcétera. Y por eso hay divorcios, por eso hay inconformidad, por eso hay infidelidad, por eso hay, hermanos, problemas en los matrimonios. Pero necesitamos tener una relación apropiada con Dios para tener una relación apropiada con los que están a nuestro alrededor. Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. La frase Dios resiste a los soberbios es una forma verbal en voz media pasiva y sugiere que Dios se opone activamente a los soberbios o que los soberbios son el objeto contra los cuales Dios se posiciona en guerra. Es decir, la soberbia es algo que Dios combate directamente, hermanos. Así que no sería bueno ser soberbios, porque Dios tiene un combate directamente con el soberbio. Proverbios 6, 16, 17, 6 cosas aborrece Jehová, aún 7 abomina su alma, los ojos altivos, ¿sí? Ahí están los soberbios. La lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. El Señor los trata a los soberbios como ellos tratan a los demás. Los desprecia como ellos desprecian a los demás. Y Dios, hermanos, frustra sus planes. Dios desilusiona sus ambiciones, confunde sus planes y se opone a ellos como un terrible adversario. Una cita de Proverbios 3:34 dice, ciertamente
Él encarnecerá a los encarnecedores y a los humildes dará gracia. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Un espíritu humilde es muy estimado por Dios, pero un espíritu lleno de altanería, de soberbia, no es de alta estima para el Señor. Dice Isaías 57, verso 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Isaías 66, 1 y 2. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre, humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Amado hermano, hermana, debemos de temblar a la palabra de Dios y ser humildes de espíritu para que podamos tener una relación apropiada con Dios. Entendamos la alta estimación que Dios tiene a un espíritu humilde, un espíritu humilde. El encargo de Pedro es humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La palabra humillaos implica una acción reflexiva, voluntaria y continua de someterse conscientemente a Dios. Es como cuando usted se bautizó, usted se sometió conscientemente a Dios, voluntariamente, decidió obedecer a Dios sin que nadie lo forzara, sin que nadie lo empujara. Tomó su decisión y su determinación de obedecerle. Así también debe de estar sumiso, humillarse voluntariamente y continuamente y someterse a la voluntad de Dios. Es algo que denota que nos vamos a humillar bajo la mano poderosa de Dios. O sea, vamos a reconocer la necesidad de su gracia y permitiendo que Él sea el que lleve nuestras cargas. Implica dejar de depender de uno mismo para confiar totalmente en Dios, lo que demuestra humildad verdadera. Estamos humillándonos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, hermanos. Ya hablamos del modelo de humillación que es Cristo, y estando, Filipenses 2:8, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. La frase poderosa mano de Dios apunta a de que usted y yo vamos
a poner en manos de Dios nuestras pruebas, nuestros sufrimientos, toda nuestra dependencia a su voluntad, porque Dios permite las pruebas, los sufrimientos y todo lo que nos acontece en esta vida, pero también controla todo en el universo. Así que entendamos, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios lo requiere, que haciendo el mal. 4:19 de 1 Pedro, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Criador y hagan el bien. Saben ustedes que cada noche yo encomiendo mi alma al fiel Criador. Y también cuando en la mañana no, me levanto, también encomiendo mi alma al fiel Criador. Y todo momento de mi vida, hermano, lo hago, porque Él permite y Él controla toda nuestra existencia a lo largo del tiempo. Y la expresión mano poderosa es un adjetivo que significa fuerte, poderoso o intenso y se asocia con el poder soberano de Dios. Es un sustantivo que significa mano en sentido de antropomorfósico. Representa la acción, la fuerza de Dios. Representa la mano de Dios que protege, que guía y si es necesario nos disciplina, por lo que someterse a ella es reconocer su autoridad y su soberanía, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Hermano, hermana, no debemos inquietarnos por cosas sobre las cuales usted y yo no tenemos control, pero recordemos que Él es nuestro Dios y si tenemos un espíritu lleno de humildad, Él nos cuida a nosotros, nos protege. En la gramática griega, la expresión toda ansiedad indica que se debe de entregar completamente al cuidado de Dios, no solo la ansiedad general, sino todas y cada una, hermano, hermana, de las preocupaciones de nuestras vidas, ya sea miedos, ya sea afanes específicos, pronúncielo con su nombre, a Dios, especifíquele a Dios cada problema, cada dificultad, cada miedo, cada preocupación, cada petición. Y usted experimentará el cuidado de Dios. Y la pregunta es, ¿no ha experimentado hasta ahora el cuidado de Dios? Describe una acción de arrojar o depositar algo en otro, un acto definitivo de transferir mis cargas, mis miedos, mis afanes, mis preocupaciones a Dios. En el Salmo 55:22 dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído a quien. Al justo. Eso significa que podemos someternos a su cuidado providencial en nuestra vida. Salmo 121:4-8. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel
iba por ese desierto y de día, ¿qué mandaba Dios? La, la sombra, ¿verdad? Y de noche, la luna. Siempre los cuidó, hermanos, y lo hará con nosotros. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Este texto me gusta mucho y lo tengo siempre presente. Jehová guardará tu salida, hermano, tu entrada desde ahora y para siempre. No soy evangélico, pero lo tengo presente cuando yo salgo. Le digo a Jehová que Él guarde mi salida, que me traiga a mi casa, que cuide mi familia, a mis hermanos en Cristo. En fin, hermano, hay mucho que pedirle a Dios. Salmo 121, 18. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Algo que su servidor ha vivido. Algo que Pedro aprendió directamente de su maestro. Y en Mateo 6, 31 al 34, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, su propio problema. Basta cada día su propio mal, hermano. El premio por un servicio humilde. Dios dará gracia, dará el favor inmerecido al humilde. Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Él exaltará a los humildes a su debido tiempo, dice 1 Pedro 5, 6. Cuando sea el momento oportuno, Dios te dará la exaltación, hermano, hermana. Él dará la exaltación a su pueblo que ha depositado su fe y su confianza en Él, sometiéndose a su voluntad y a los demás unos a otros, para que Satanás no nos prive de nuestra recompensa. Ojo con esto. Satanás puede privarnos de nuestra recompensa cuando usted y yo no tenemos un corazón humilde, cuando usted y yo no nos hemos revestido de humildad. Satanás aprovecha eso. Y tenga cuidado con el diablo. Sed sobrios, velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Tenemos, hermanos, un adversario. Pedro le llamó el diablo. Diablos significa propenso a la calumnia, calumniador, acusador, falsamente. Metafóricamente se aplica a un hombre que al oponerse a la causa de Dios puede decidir que actúa de parte de el diablo o está al lado de el diablo. Y siempre he dicho que el diablo tiene sus agentes, hermanos. Y ojo con eso. Y lo describe como un león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. Para derrotar a nuestro adversario necesitamos ser sobrios y velar. Ser sobrios y velar. Cuando un hermano no es sobrio y no vela en la oración,
El diablo hace su antojo. Y Lucas 21:34 dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos y los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. La expresión ser sobrios viene del griego, gregorei, y en el imperativo presenta y exige una acción continua de mantenerse, hermano, alerta, vigilante, con la mente clara para resistir las tentaciones del diablo. El imperativo presenta e implica ser sobrios, es un mandato para los creyentes. Y es un mandato de vivir en un estado alerta de espiritualidad, de manera continua, más allá de una simple abstenencia. Es un llamado a una vida de fe activa y responsable donde el creyente debe estar atento en su enfoque espiritual. Necesitamos resistir al diablo, pero necesitamos ser sobrios. Necesitamos velar para poderlo resistir. Debemos de resistir en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos vuestros hermanos. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistir viene del griego de ponerse en contra, anti, contra, ponerse en pie, utilizado en la voz media o pasiva y en el segundo aoristo del activo perfecto significa enfrentarse, oponerse, resistir con fuerza, según el diccionario de Vine. Así que implica una postura firme, hermano, inamovible, de combate espiritual frente a las tentaciones del diablo y frente a las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos esa batalla, esa lucha. La fe es el arma defensiva contra el diablo. La fe. Efesios 6:16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Es pues la fe, Hebreos 11:1, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador, recompensador, remunerador del que le busca. Necesitamos permanecer firmes en la fe, mi amado hermano y hermana. Colosenses 1:21, a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. La fe, hermano, juega un papel muy importante para que usted pueda estar firme contra las insidias, las acechanzas del diablo. Necesitamos saber que no estamos solos en la lucha. Necesitamos saber que, que tenemos a Dios con nosotros. Y en 1 Corintios 10:13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios,
que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En conclusión, mis amados hermanos, el por qué Dios permite esta lucha lo veremos en 1 Pedro 5:10. Pero mientras tanto, expliquemos que la exhortación que Pedro nos hace a todos los cristianos, mayormente a los jóvenes, es igualmente jóvenes, está sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia al humilde. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Quiénes están más propensos a las acechanzas del adversario? El diablo. ¿Quiénes ahora pueden tener la oportunidad de aprender las virtudes de la sumisión, la humildad y la vigilancia? Todos aquellos que están deseosos de escuchar la exhortación de Pedro, jóvenes, viejos, adultos, podrán asegurar que la gracia de Dios es primordial para resistir y triunfar sobre Satanás, el ser exaltado por Dios a su debido tiempo. Y recordemos la palabra del Señor Jesucristo: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieren. Gracias a Dios por este momento de reflexión de su palabra. Gracias por los hermanos que están con nosotros y gracias a los hermanos que nos ayudan a difundir esta palabra por este medio y este momento de reflexión a través de el Facebook. Gracias a los hermanos que están también con nosotros por este medio. Bendiciones, y estaremos ahora despidiendo la reunión en una oración. Le vamos a pedir al hermano Israel si por favor nos puede elevar en la palabra de oración en este momento.